Ahora sí. Ya, entonces, en esta parte, yo les decía, o sea, la idea es, se aplica en reacciones redox o reacciones cuando hay un intercambio de electrones, que también sucede en el método cuando se requieren las reacciones en método medio ácido o medio alcalino, ¿no? En lo que nosotros a veces trabajamos con el método ion-electrón. Entonces, en los procesos electroquímicos están involucradas las reacciones redox, ¿no? Si el proceso genera energía eléctrica, o sea, a partir de una reacción química que ocurre en una celda, libera energía eléctrica, ¿no? Como tal, son celdas galvánicas o voltaicas, lo que se conocen pilas, también con ese nombre, celdas galvánicas o voltaicas. Mientras que en las reacciones redox, que requiere energía eléctrica, o sea, yo necesito incidir energía sobre la celda para que se dé la reacción, para que haga un recubrimiento muy posible, como les decía, ante la corrosión, ¿no? A veces le dicen así, ¿no? En la industria, un baño de plata, un baño de cobre, o sea, un cobreado, un niquelado, porque esa pieza requiere ese recubrimiento, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, ahí hablamos de celdas electrolíticas, ¿ya? Esa es la diferencia. En una más bien genera energía eléctrica y en la otra requiere. Entonces, bueno, la parte de oxidorreducción creo que la manejan bastante bien ustedes, ¿no? Oxidación es cuando básicamente pierde electrones, reducción es cuando gana electrones. Sabemos cuando se va hacia más infinito, o sea, tiende hacia la derecha básicamente, estaríamos hablando, ¿no?, de una oxidación. Y cuando tiende hacia la izquierda, ¿no?, el sentido va hacia la izquierda, o sea, se carga hacia el menos infinito, básicamente estaría ganando electrones, por tanto hablamos de reducción. Pero también existen términos de agente oxidante y agente reductor, ¿no? El agente oxidante contendrá al elemento que se reduce y el agente reductor contendrá al elemento que se oxida. Es la diferencia de agente contra elemento que se está oxidando, se está reduciendo. Ya es un compuesto, básicamente, el agente. ¿Ya? En cambio, el anterior, quien se oxida y quien se reduce, es un elemento que forma parte de un compuesto. Aquí tenemos una reacción química como tal, ¿ya? Tenemos una reacción química y en esa reacción química, como estamos viendo, estás viendo un cambio de estados de oxidación, ¿no? Cambio de estado de oxidación. Y como tal, pues, al ver el cambio de estado de oxidación, me permite hacer un balance por reducción. A ver, chicos, vamos a admitir porque ustedes saben que ya vamos a admitir porque ustedes saben que ahora ya las autoridades están ingresando a las aulas, ¿no? Entonces nos han pedido a los docentes que incorporemos a nuestra clase. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que participar también, ¿ya, chicos? Tenemos que participar porque están entrando a las aulas y es parte básicamente de la verificación, ¿no? A ver, entonces, tipos de celdas electroquímicas. Existen las celdas voltaicas y las celdas electrolíticas, como al comienzo mencionamos, ¿no? Las voltaicas o galvánicas son aquellas en las cuales las reacciones químicas espontáneas, o sea, liberan espontáneamente, van a desprender energía, como energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo se mide esta energía eléctrica? Se mide con un voltímetro. Por ejemplo, si estábamos en laboratorio, ¿han trabajado con los voltímetros, chicos? ¿Con los voltímetros? No, creo. No. No, ya es un equipo bien sencillo, así como un potenciómetro pequeño que me permite básicamente identificar la energía que libera. Te mide en voltios o en milivoltios, dependiendo, ¿no?, cómo tú lo gradúes este equipo. Entonces,
Aquí nos interesa que a partir de una energía química, a partir de los compuestos, desprenden como tales, ¿no? Y se puede ser capturado como energía eléctrica, como digo, las pilas, las baterías, ¿no? Se comportan de esta manera, son celdas voltaicas o galvánicas. Mientras que las celdas electrolíticas, ¿no? Son aquellas en las cuales la energía eléctrica que procede de una fuente externa, o sea, yo incido energía sobre la celda para que provoque la reacción. ¿Y de qué manera uno gana eso? Bueno, esa reacción química tiene un objetivo, hacer un recubrimiento, como les digo, ¿no? Hacer un recubrimiento de una pieza, de algún objeto, donde requiera esa capa de protección, ¿no? De un metal. Ustedes saben que hay metales mucho más estables, ¿no? Por ejemplo, entre la plata y el cobre, definitivamente la plata va a ser mucho más estable, mucho más el oro, ¿no? Entonces hay ciertas piezas que requieren ciertos recubrimientos. Entonces, en esta imagen, ¿no? Compartimos lo que es el comportamiento de una celda galvánica o pila, que les mencionaba, y la electrolítica o electrólisis que sucede. Aquí está dónde se oxida, dónde se reduce, positivo, negativo, básicamente con las conexiones, el movimiento de aniones y el movimiento de cationes. En el caso de que el que se oxida y se reduce, el que se oxida en ambos casos es en el ánodo, ¿ya? O sea, el elemento donde se oxida va a ocurrir en el ánodo y el elemento donde se reduce va a ocurrir en el cátodo. Aquí sí cambian, intercambian, en el polo positivo y negativo, ¿no? Cátodo, ánodo, ánodo, cátodo. Y sí es inverso. El movimiento de aniones y el movimiento de cationes, ¿no? En este caso, ahí sí son iguales, ¿ya? Solamente aquí es el cambio, ¿no? ¿Cómo se verificaría? Bueno, ya en la corrida experimental, bueno, cuando a veces, si no has conectado bien el polo positivo y el polo negativo, te puede dar lecturas negativas, ¿no? Negativas de voltios. Entonces, básicamente ahí no es correcto, ¿no? Que intercambiar. ¿Se sigue observando las diapositivas? Sí, profesora. Sí, Ya, profesora. listo. Ya, seguimos entonces. Ya, gracias. Bien, entonces aquí en la imagen, como les decía, está un comparativo, ¿no? De ambos. Ya, en la parte baja vienen a estar las celdas, en este caso la pila galvánica, aquí, o celda galvánica se le dice, y la electrólisis o cuba electrolítica. Como vemos, hay una solución, que como es una solución se ioniza, ¿no? Tanto el catión como la carga iónica, el ion, y hay un electrodo, ¿no? El electrodo es un metal, ¿no? Un metal sólido, ¿no? Que reposa sobre esa solución, ¿no? En este caso ya hemos dicho que en el ánodo ocurrirá el elemento que se oxida, se va a colocar, y en el cátodo se coloca el elemento que se reduce. Este es el puente salino. El puente salino es una solución saturada de una sal, ¿no? Tiene el objetivo de compensar básicamente los iones que puedan intercambiarse, perdón, dentro de lo que son las soluciones o las celdas. Y como tal, pues, al compensar, ¿no? Va a permitir el paso de electrones. Esta es una pila galvánica y como tal es espontánea. Entonces aquí va a desprender energía eléctrica, de una energía química se convierte en energía eléctrica, que es medida en un voltímetro. En caso de las celdas electrolíticas o cubas electrolíticas, si bien tiene el mismo comportamiento, solamente la diferencia es en el electrodo positivo y negativo. En el ánodo siempre va a ocurrir el elemento que se oxida, ¿no? Y en el cátodo el elemento que se le reduce. Como tal, tiene que incidir energía, ¿no? De una fuente externa, incide energía para que ocurra un recubrimiento, ¿no? Y acá hablamos de las leyes de Faraday, por ejemplo, de la primera y de la segunda ley de Faraday. Entonces, aquí está con respecto a las celdas galvánicas, ¿no? Está una solución de sulfato de zinc, por ejemplo, sulfato de zinc, que está a una concentración 1 molar,
una solución de sulfato de cobre, concentración 1 molar. En ambas soluciones, bueno, en el caso del sulfato de zinc, reposa un electrodo de zinc, ¿no? Reposa un electrodo de cobre, ¿no? En formar circuito, este es un comportamiento conocido, esta es una celda galvánica o pila de Daniel, que se le dice de esa manera. Esta pila está, pues, a ciertas condiciones, ¿no? Como que la solución tiene que estar a 1 molar, igual aquí, 1 molar, es uno de los requisitos. Cuando ya las soluciones no están a 1 molar, o sea, ambas, vamos a utilizar una ecuación que está más adelante en las siguientes diapositivas. En ese caso, el comportamiento de la pila de Daniel, las concentraciones están a 1 molar, las temperaturas están a condiciones estándar, ¿no? Y ya es, por ejemplo, este valor que sale en el voltímetro que me lee, 1.1 voltios, aquí es en voltios, eso sería el valor, por ejemplo, experimental, ¿no? Que se espera que esté muy cercano al teórico, porque la información de los potenciales, nosotros lo tenemos en tablas, pero a condiciones estándar, ¿ya? ¿Qué quiere decir condiciones estándar? En este caso, que la temperatura está a 25 grados Celsius y que las soluciones se encuentran a 1 molar, ¿ya? A 1 molar. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es una reacción del tipo espontánea porque va a desprender energía. En la parte baja se encuentra la denotación o notación que nosotros le decimos, y es una forma también como darte, ¿no? Por ejemplo, te podríamos dar esta información y yo te podría pedir el bosquejo, o te doy el bosquejo y te pido la información de la denotación. En esta parte siempre colocamos primero al elemento. ¿Qué está ocurriendo acá? A ver, chicos. ¿Qué elemento se encuentra? El zinc y el cobre. No, aquí en la primera parte donde está el zinc, ¿no? Que pasa de zinc a zinc más 2, pero ya, ¿quién va? ¿El que se oxida o el que se reduce? Con solo ver no yo puedo saber. El que se oxida, claro, sin duda, el que se oxida. Exactamente, porque pasa de zinc, su 0, a zinc más 2. O sea, ¿no? De aquí, si bien acá se encuentra el zinc, su 0 al zinc más 2. Entonces se está oxidando porque tiende hacia la derecha, ¿no? Entonces, primero siempre en la denotación o notación de una pila o celda galvánica colocamos el elemento que se oxida. ¿Y dónde ocurría la reacción cuando se oxidaba? ¿En el cátodo o en el ánodo? Ánodo. En el ¿no? ánodo. En el ánodo, ¿ya? Entonces, esto ocurre en el ánodo. Y colocamos el estado en que se encuentra, ¿no? De sólido a zinc más 2, entonces es acuoso. La concentración hemos dicho que aquí está 1 molar porque me especifica aquí. De ahí separamos, ¿ya? Ahora, le voy a primero esto, ¿ya? Cuando pasa, sigue, sea el mismo elemento químico, pero lo que ocurre en el ánodo por un slash. Después va a seguir doble slash. El doble slash significa lo que es, vamos a admitir a su compañero. El doble slash significa que el puente salino. El puente salino, ¿no? Y hemos dicho que es una sal saturada. ¿Qué sales trabajan comúnmente? Cloruro de potasio, cloruro de sodio, ¿no? Son las que más trabajan. Y como tales tienen un objetivo, ¿no? De compensación de iones, básicamente para que permita el flujo adecuado, ¿no? De los electrones. Y de ahí ya vendría lo que ocurre en el cátodo. O sea, va ánodo, puente salino, cátodo. En el cátodo, en este caso, si bien el zinc está pasando de zinc 0 a zinc más 2, se oxida, entonces el otro se debe reducir. Y yo tengo que observar en la denotación que ocurra un planteamiento de reducción. Pasa de cobre más 2 a cobre, correcto. Se está yendo de más positivo hacia el menos infinito, hacia la izquierda, y como tal se está reduciendo, está ganando electrones.
Entonces, aquí en la parte baja, su equivalente, y aquí ya le hemos puesto pues el cloruro de potasio, ¿no? Que es el compuesto que forma parte del puente salino, ¿no? Como le decía, esa es la representación de la pila de Daniel. Y aquí ocurre, se plantean las dos semireacciones, ¿no? Son dos semireacciones que ocurren. Uno, el que se oxida, y el otro es el que se reduce, ¿no? Que se reduce. En esos tipos de balance, porque es una, vamos a admitir, porque es un balance de tipo, porque es un balance del tipo redox, porque es un balance del tipo redox, ¿no? ¿Ustedes qué hacían primero? A ver, ¿un balance de cargas o un balance de masa? En las reacciones redox. Cargas. A ver, voy a usar mi pizarra. Ya un ratito voy a conectar mi equipo. Carga. Siempre carga. Ya. Observa lo que he puesto ahí. Cloro 2, ion cloruro. Sí, profesora. Sí. Ya. ¿Qué hacemos primero? Identificamos las cargas respectivas. 2, adelante del cloro. Sean primero las masas. Aquí. Y acá, 0. Pero no es así. Primero siempre en redox, primero siempre es masa. Siempre. Bueno, no sé, yo también en la otra sección igualito he encontrado la misma problemática. Profesora, pero bueno, yo siempre he hecho eso primero, he encontrado quién se reduce, quién se oxida, y dependiendo a eso ya recién pude hacer el balanceo de masa. ¿No es válido? Sí, pero estoy dando solamente una sola semireacción. Aquí no estoy dando los dos, estoy dando una nada más. Bueno, ahí sí. Acá hay 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro. Estado de oxidación 0, aquí es -1. 2 por menos 2 de carga. Sobreentiende que acá es 1, 0 por 1, 0 de carga. Pasa de 0 a -2. Pasa de 0 a -2 por acá. Entonces tiende hacia el lado izquierdo. Se va en ese sentido. Entonces se reduce. Gana electrones. ¿Cuántos electrones gana? 2. 2 2 electrones. electrones. Como gana 2 electrones, aquí más 2 electrones. ¿Ya? Vamos a ahorrar eso. Ya, bueno, en este caso, en la imagen que estábamos, pues no es necesario hacer un balance de masa porque en ambos lados está un átomo. Un ratito. Ya. Entonces aquí, en el caso de la pila de Daniel, que vimos hace un momento, era pues un electrodo de zinc que reposaba sobre una solución de sulfato de zinc, un electrodo de cobre que reposaba en una solución de sulfato de cobre, 1 molar, y decíamos que está a 25 grados Celsius. Entonces, estas dos variables, que es la temperatura y la concentración, que es 1 molar, y esos compuestos específicos, tanto el zinc como el cobre, reposando en sulfatos respectivos, indica pues la pila de Daniel, el comportamiento de la pila de Daniel. En ese caso,
El zinc, pues hay un átomo y un átomo aquí, entonces de frente balance de carga, ¿no? En el caso del cobre también hay un átomo y un átomo, entonces balance de cargas de frente. Más allá de eso, de ahí tenemos que, si bien identificamos quién se oxida y va en el ánodo y quién se reduce, que vale de cátodo, tenemos que hacer, obtener la reacción neta, ¿no? Y la reacción neta es esta. ¿De dónde sale? De la suma vertical. De la suma vertical donde los dos electrones están yendo. Y como vemos aquí, no tiene que aparecer, pues, los electrones transferidos, ¿no? ¿Cuántos electrones son transferidos, chicos, de esto? 2 electrones. Dos electrones. Correcto, 2 electrones, ¿no? Entonces, después de esto, que ya obtuve la reacción neta, ¿no? O global, yo puedo saber cuánto es su potencial estándar. Potencial estándar, siempre y cuando el potencial estándar sale de tablas, es obtenido de tablas. O sea, quiere decir a temperatura de 25 grados Celsius y a las concentraciones 1 molar. Estos valores son potenciales, ¿ya? Potenciales. Lo que me va a permitir a mí determinar un potencial de la reacción neta. O sea, lo que me leería en este caso el voltímetro, ¿no? En unidades de voltios. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta semirreacción que ocurre en la tablita me voy y me va a salir este valor. Vamos a colocar aquí, más adelante está la información. Bueno, a ver chiquitito, creo, ¿no? Pero sí se observa una tabla, ¿no? Una tabla. Sí, profesor. Ya, a ver, en el caso del zinc, ¿no? Nosotros tenemos el zinc y el cobre. Y por ejemplo, acá está el cobre, ¿ya? Pero todos son potenciales estándar de reducción. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las reacciones están planteadas como si estuvieran sucediendo un proceso de reducción, todas, sin excepción. Entonces, hay algunas, en el caso, por ejemplo, aquí veamos el cobre. El cobre más 2 a cobre su 0, ¿no? ¿Cuánto es su potencial? Bueno, aquí está su valor. No, pero este es cuando tiene, a cobre su 0, no, perdón, a cobre más 1. Aquí está cobre más 1. Cobre más 2 a cobre más 1. No está su cobre su 0. Aquí está abajito el otro. Cobre más 2 a cobre su 0. Ya, aquí está el valor. Positivo. Positivo. Pero como está planteado como reducción, yo no en todos los casos voy a necesitar como reducción. Por ejemplo, en algunos circuitos, en unas pilas, yo voy a necesitar capaz el cobre que se encuentre como que se esté ocurriendo en un proceso de oxidación. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es invertir la reacción, invertir. Y al invertirla, lo que va a pasar es que su potencial también va a cambiar, ¿no? Pero va a cambiar de signo. O sea, ya no va a ser positivo, sino va a ser negativo. Entonces, la facilidad de estas tablas que tenemos aquí son, si bien son potenciales estándar de reducción, que son a 25 grados Celsius, y que las concentraciones miden, como dice acá, es 1 molar, la presión es una atmósfera, ¿no? Son esas las condiciones. Si ya me escapo de esas condiciones, ya tengo que trabajar con ayuda de la ecuación de Nernst, que está más adelante, que vamos a aplicarlo. Pero sí necesitamos trabajar inicialmente con esto para que nos ayude a determinar el potencial de la celda a las nuevas condiciones. Entonces, rescatar acá lo siguiente. Si yo necesito ya no que aparezca de níquel más 2, por ejemplo, a níquel sub 0, sino más bien que aparezca níquel sub 0 a níquel más 2, lo inverso, no un proceso de reducción, sino un proceso de oxidación, entonces este signo que está acá negativo va a cambiar, va a ser un signo positivo. Los potenciales en líneas generales son propiedades del tipo intensiva de la materia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo necesito, por ejemplo, que acá apareciera 4 electrones, suponiendo, necesito que aparezca 4 electrones. Entonces, yo necesito multiplicar a toda esta ecuación por 2, a toda esta semirreacción por 2. Pero el potencial no sufre cambio. El potencial no lo tengo que multiplicar por 2, porque estamos diciendo que es una propiedad del tipo intensiva de la materia. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya tengo aquí, estos potenciales salen de tablas, ¿no? Como tal,
en uno de ellos yo he tenido que cambiar, ¿no? Básicamente, para que se comporte no como reducción, ¿no? Sino más bien como oxidación, una vez que ya está invertido para que la cantidad de electrones, si bien se vaya, ¿no? Entonces, de ahí yo sumo vertical, ¿no? Por ejemplo, extraídos de ambos de tablas como proceso de reducción son estos. El zinc más 2 pasa a zinc, es menos 0,76 voltios. El cobre más 2 a cobre vale 0,34 voltios. Ahora, ¿a quién escojo? O sea, si bien los dos están planteados como reducción, que es extraído de tablas, ambos a condiciones estándar. Esta bolita que está en la parte superior significa condiciones estándar. Ahora, ¿a cuál invierto y a cuál no? Es fácil. El elemento que se va a reducir, ¿no? El elemento que se reduce va a estar en función de su potencial. Entonces, cuanto más positivo sea el potencial, en este caso va a ser el elemento que va a tender a reducirse. Entre estos dos, este es el positivo o el que tiene mayor masa alta, ¿no? Como tal. Entonces, a este potencial que le corresponde el cobre más 2, cobre su 0, es al que le voy a dejar que ocurra con un proceso de reducción. Por tanto, para que en una celda tiene que haber una reacción redox, como tal, el otro se tiene que oxidar, ¿no? A ¿no? Al zinc, lo voy a tener que invertir para que ocurra un proceso de oxidación. Entonces, aquí ya invirtiendo, ¿no? Zinc pasa ahora el lado del reactante, ¿no? Así más dos electrones liberando, su potencial cambió de negativo a positivo. En el caso del cobre se queda tal cual, que es aquí, y después hacemos la reacción neta, ¿no? La reacción neta es la suma, ¿no? Acá, la suma de ambos. De estas dos, la suma de estas dos, ¿no? Al sumar, se me va a ir estos dos electrones y me queda la reacción neta global y por tanto el potencial también es la suma vertical, ¿no? 0,76 voltios más 0,34 voltios me sale 1,1 voltios. ¿Consultas ahí? Profesora, Sí. una pregunta, ¿qué pasa si no está en 25 grados, como usted dice? ¿Qué pasaría con el potencial estándar? Utilizamos la ecuación de Nernst, que está más adelante. Ay, ay, ay. Ya, bien. Entonces borramos. Profesora, ahí el potencial estándar está menos, no lo veo. Ah, no, no Aquí lo en la veo. tablita. Ah, está más abajo, no lo puedo ver. 1,1. Sí, no, el resultado que salió no lo veo. ¿El 1,1 voltios o de dónde salen estos valores? La suma del total no lo veo. Ah, seguro están abajito, sí, pues es la problemática del 15. La suma sale 1,1 voltios. La suma de 0,76 más 0,34. Ay, es que lo veo como un negativo y pensé que era negativo, pero era una igualdad. Es igual. Ya. En este caso, cuando yo apliqué la suma vertical para obtener la ecuación neta o la reacción neta y también el potencial total, ¿no? Es sumando el potencial de oxidación más el potencial de reducción, ¿no? Que previamente hemos invertido una de las semireacciones para que forme pues una reacción de tipo redox, ¿no? Como tal. Fe se le conoce como la fuerza electromotriz, ¿no? Y esto básicamente está relacionado al potencial de la celda, ¿ya? Que puede ser a condiciones estándar, que sería este caso. Ahora, sí rescatar lo siguiente. Nosotros en la parte, bueno, voy a explicar acá.
Ustedes no llevan fisicoquímica, ¿no? No, aún no estamos Más llevando. adelante. No, pero en su malla no llevan, ¿no? En su plan de Sí, en estudios. el siguiente ciclo, profesor. Sí, Sí, pero sí, todavía más. ¿Ah, sí? sí, más ¿Llevan adelante. fisicoquímica? Sí. El próximo. Ajá. Ah, qué bueno. Ya. ¿Qué otros cursos llevan el próximo ciclo? Biología. Geología. Ya. Biología. ¿Biología? Biología, sí. Biología, Sí. geología, fisicoquímica, ¿qué más? Química, lo que queda. Físico-química es el próximo año, porque el próximo ciclo tenemos química cuantitativa. Ah, ya, claro. Y luego Fisicoquímica. física. O sea, ahorita están en el tercero. Me estarían hablando del quinto ciclo. Exacto. Claro, ya. Vamos entonces. En fisicoquímica nosotros hablamos, que creo que en una de los videos que vimos, también comentó Gibbs, entalpía, entropía, bueno, y también trabajo y toda esa parte, ¿no? Ya. Y la primera, la segunda, la tercera ley de termodinámica y todo, la termoquímica. Esto es relacionado con la termoquímica. A nosotros nos interesa estos tres, ¿no? Gibbs, que es la variación de Gibbs, que puede ser a condiciones estándar, todos pueden ser a condiciones estándar, o también puede ser a condiciones no estándar, ¿no? Como tales, tienen relación. En el caso de entropía, hemos dicho que es movimiento, colisión, choques, partículas, ¿no? Entropías positivas, lo que buscamos. En el caso de entalpía, creo que ya lo han visto en cursos previos, que está relacionado con calor, energía, ¿no? Que puede liberar una reacción química o necesitar una reacción química, pero aquí manejamos tablas, por ejemplo. Tablas, ¿ya? De ciertos elementos químicos, ciertos elementos que forman parte de una reacción, ¿no? Como calores de formación, de ese tipo, calores de combustión. En el caso de Gibbs, nosotros relacionamos mucho si es una reacción espontánea o no, que nos permite tomar toma de decisiones. Todas estas variables termodinámicas nos permiten tomas de decisiones. Gibbs, que si bien es una variable considerada dentro de la termodinámica, me permite saber si es una reacción espontánea o no espontánea. Pero también está relacionado con otras variables. Creo que en esa oportunidad les dije, ¿no? Variación de Gibbs es variación de entalpía menos temperatura, variación de entropía. Es una de las ecuaciones. Es una. Ahora, Gibbs, para esta parte, Gibbs también se relaciona, perdón, con el FEN. ¿Ya? Esta variación de Gibbs, si es a condiciones estándar, yo puedo hacer que acá sea estándar. Si es estándar, todos son estándar. Si acá, para esta parte de este tema de Gibbs, la variación de Gibbs es igual a menos N por F por el potencial de condiciones estándar. O sea, yo puedo obtener variación de Gibbs para esta parte, ¿no? En función del potencial. ¿Qué es N? N viene a ser los electrones transferidos, ¿ya? De una reacción redox. F es la constante de Faraday. Y E sub 0 es el potencial de la celda, pero a condiciones estándar, ¿no? Ya seguro cuando estén en el curso de fisicoquímica le van a detallar más de estas variables como tales, ¿no? Hablar de un sistema, de un entorno, si genera, realiza trabajo, todas las tablas y todo eso. Bien, entonces de esta parte me interesa eso, ¿ya? Me interesa eso. ¿Y por qué? Un ratito. Porque aquí nosotros también apagamos los micrófonos, chicos. Listo. Entonces, aquí en esta parte nos permite también, tanto con Gibbs como con el potencial de la celda, identificar si es una reacción espontánea o no espontánea. La reacción espontánea va a ser cuando en la celda, ¿no? Básicamente, ¿no? Dice, si el FEN es positivo,
la reacción es espontánea. O sea, si el valor aquí me sale positivo, va a ser espontánea. Y si el valor me salía positivo, miren, si yo coloco acá, Gibbs menos N, F, potencial de la celda, condiciones estándar. Este es un valor numérico, ¿sí? No existen menos 2 electrones, no. Existen 2 electrones, 4 electrones, 6 electrones, 7 electrones de esa manera. No existe menos 2, menos 4 cuando hay una transferencia de electrones. Siempre N va a ser positivo. F es la constante de Faraday, que aproximadamente está en 96.489. Ya ese es un valor. Que lo redondeen, para esta parte, a veces nosotros lo redondeamos a 96.500, ¿ya? Por facilidades de cálculo. Pero es una constante, es un valor positivo. El potencial, ahora, por ejemplo, menos con más, porque acá hay un menos, con más va a salir menos. Si este potencial es positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo saldría Gibbs acá? ¿Cómo saldría? Negativo. Entonces, nosotros cuando nos sale un Gibbs negativo, nosotros decimos que es una reacción espontánea. O sea, nosotros también solamente con tener Gibbs, ¿no? Podemos decir si es una reacción espontánea o una reacción no espontánea. Si la reacción es no espontánea, entonces básicamente la variación de Gibbs sería un valor negativo, ¿no? Perdón, acá positivo. Entonces, para que salga un Gibbs positivo, ¿no? Que es una reacción no espontánea, básicamente se tendría que tener que el potencial de la celda tendría que ser un valor negativo, ¿no? Para que este menos, con este menos se vaya y sea positivo, ¿no? Entonces, aquí, en el caso del potencial de la celda, si la reacción es espontánea, yo sabré si el FEN es positivo. Si el FEN es negativo, entonces la reacción es no espontánea, ¿no? Ahora, aquí te están indicando qué es lo que se espera, como estamos en la parte de celdas galvánicas. En la parte de celdas galvánicas, nosotros lo que esperamos es que el FEN sea positivo. O sea, esto. Cuando ya estemos en las celdas electrolíticas, ¿no? Será todo lo contrario. La reacción no será espontánea. ¿Por qué? Más bien necesito que yo inyectar energía. Acuérdense que la diferencia al inicio, cuando les dije, una celda galvánica, una pila galvánica, es aquella que a partir de los compuestos químicos, o sea, una energía química va a verse convertida a una energía eléctrica. Entonces, para verlo ya con cálculos, estaría relacionado con esta parte. ¿Ya? Esta es la tablita que les decía, que están todas las condiciones estándar, que en algunos casos voy a tener que invertir. Y miren, si ustedes se dan cuenta, yo les pregunté a ustedes si sabían balancear el método. No, aquí chiquitito está. Aquí, por ejemplo, tenemos un medio ácido, ¿no? 4 moles de ion hidrógeno. Aquí también, por ejemplo, para ion nitrato. Y vemos aquí algunas también que se necesitan en medio ácido. Entonces, aquí ya es la aplicación cuando ya no son a condiciones estándar. Cuando ya no son a condiciones estándar, nosotros nos ayudamos de la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, ¿no? Me relaciona lo que es el potencial de una celda, ya no condiciones estándar, que va a ser igual al potencial de la misma celda, pero condiciones estándar, o sea, con ayuda de la tabla, menos una constante. Esta constante ha salido a partir de la información de Faraday, de la constante de equilibrio, bueno, es una constante que se obtiene, 0,0592. ¿Ya? ¿Qué unidades está aquí? Voltios. Este valor está expresado en voltios. Entre N. N que viene a ser el número de electrones que se transfieren de una reacción. Por logaritmo base 10, la concentración del elemento que se oxida sobre la concentración del elemento que se reduce. Ojo, en algunos libros o bibliografías no está como base 10, sino está como logaritmo natural y es válido, pero este valor ya no va a ser, porque hay una relación entre logaritmo natural y logaritmo base 10.
Entonces ahí el valor cuando esté aquí, logaritmo natural, ya no va a ser este, ¿ya? Tener en cuenta eso. Su equivalente podría ser que el potencial de la celda es igual al potencial de la celda condiciones estándar menos 0,0592 entre n por logaritmo de k, ¿no? Que es una forma de expresar, pero aquí voy a colocar algo. Pero si se encuentra, por ejemplo, si te dicen que el problema se encuentra en el equilibrio, entonces aquí sería constante de equilibrio y por tanto el potencial de la celda es 0, aquí, cuando esté en el equilibrio. Entonces de aquí saldría, ¿no? Que el potencial de la celda, su 0, o el FEN, es igual a 0,0592 expresado en voltios entre n por logaritmo de la constante de equilibrio, ¿no? De ahí yo podría sacar, por ejemplo, la constante de equilibrio si me pediría el problema, ¿no? ¿No? Eso rescatar. Entonces aquí ya esto trabajamos cuando ya no son a condiciones estándar. Vamos a borrar, ¿ya? ¿Alguna consulta ahí? Profesora, al aplicar esa ecuación y cuando dijo que de la celda sería 0, entonces el siguiente de celda que está con E a la 0, ay no me acuerdo su nombre, saldría el mismo resultado de lo que está en la tabla. Claro. De la tabla. Sí, A ver. porque usted dijo que se tenía que poner el de la tabla ahí. Pero ¿Aquí? Sí. Y yo vi que cuando acá, es el equilibrio. Sí. Ya. Y al operar, ¿me tiene que salir lo mismo que en la tabla o diferente? No. A ver. A ver, lo que yo te entiendo es eso. De esta parte que dije que si se encuentra en equilibrio el sistema, o sea, si se encuentra en equilibrio, dijimos que esto vale 0 y por tanto el potencial de la celda a condiciones estándar va a ser 0,0592 voltios entre n por logaritmo de la constante de equilibrio. Eso es lo que dijimos, ¿no? Ahora, yo entiendo lo que tú me estás preguntando, que de este potencial de la celda, ¿de dónde sale? El potencial de la celda, usted dijo que está en la tabla, en la primera ecuación, pero en la segunda ecuación... No. Ya. Este potencial de la celda es igual que este. ¿Y de dónde sale? De las tablas. Pues utilizando, suponiendo como el caso de hace un momento de la pila de Daniel, por ejemplo. Poniendo que ya no sea exactamente a 1 molar. Yo tengo que tener ahí los dos elementos, sea el que se oxida y sea en este caso el que se reduce, ¿no? Pero ya no sería 1 molar. Por ejemplo, si yo quiero aplicar esta ecuación, ya no sería 1 molar, porque 1 molar ya es condiciones estándar. Podría ser que te haya dado, no sé, 0,5 molar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí las concentraciones te diga 0,5 molar para aquí y aquí, por ejemplo, que te diga que es 0,3 molar. Entonces ya basta con eso, ya no cumple. O sea, ya no cumple que todo sería solamente condiciones estándar. Y tengo que ayudarme de la ecuación de Nernst. Ahora, aquí, por ejemplo, yo tendría que irme a las tablas, los potenciales, ¿no? Que salen de las tablas. En el caso del zinc, vamos a retroceder. En el caso del zinc, vamos a traerlo de acá. En el caso del zinc era menos 0,76 voltios y en el caso del cobre 0,34 voltios. Pero como es el mismo circuito, la suma es 1, 1. Vamos a seguir. Aquí, ¿no? Entonces aquí perdió 2 electrones y aquí ganó 2 electrones, ¿no? La suma total va a ser sin su 0 sólido más cobre más 2, ¿no? Que pasa a zinc más 2 más cobre su 0, ¿no? De esas concentraciones. Ahora, el potencial de la celda va a ser el mismo, a condiciones estándar, 1.1 voltios.
Entonces, ese valor, por ejemplo, ¿no? Iría acá. Esta constante, ¿cuántos son los electrones? Acá iría 2. ¿Cuánto es la concentración que se oxida? ¿Cuánto es la concentración del elemento que se oxida? El zinc se oxida. ¿Cuánto es? 0,5. ¿Cuánto es la concentración del elemento que se reduce? 0,3. Y ahí obtengo el potencial de la celda. Ah, ya, pues era es la suma de eso, ¿no? Porque yo pensé que solo tenía que ponerlo en la tabla. El potencial de la celda, condiciones estándar, esto aquí el proceso de óxido de reducción con ayuda de las 2 semirreacciones para formar la ecuación neta. Ahí no cambia, por ejemplo, aquí. Ajá. Ahora, si te pedirían el equilibrio, por ejemplo, este circuito, ya esto también es 1.1 voltios, ¿no? Condiciones estándar para el mismo circuito. Aquí sí es 0, ¿no? Y de ahí saldría la constante de equilibrio. ¿Ya? A un ratito voy a aceptar a alguien que está en sala. ¿Se observan las diapositivas? ¿Se sigue observando? Sí, profesora. Sí. Ya. Gracias. Ya, entonces, estas ecuaciones nosotros utilizamos cuando ya no es, pues, a condiciones estándares, o sea, no cumple todos los criterios de condiciones estándar, ¿no? No puede ser cuando las concentraciones de las soluciones ya no son 1 molar, sino 0,5, 0,7, ya es diferente. Entonces utilizamos esto. Ahora, el potencial de la celda, cuando son en el equilibrio, esto de aquí es 0. 0. Entonces se iguala y yo puedo obtener la constante de equilibrio en función del potencial a condiciones estándar, básicamente. Ahora, existen otras celdas que no necesariamente tienen que estar formadas por soluciones, sino pueden estar formadas por la misma solución, pero de diferentes concentraciones. O sea, mismo compuesto químico disuelto, pero de diferentes concentraciones también. Entonces, en esos casos, nos utilizamos la misma ecuación de Nernst, pero ya no sería pues el que se oxida con respecto al que se reduce, sino sería la concentración diluida con respecto a la concentración concentrada. La diluida respecto a la concentrada. Ahora, ¿dónde lo vamos a observar? Aquí, por ejemplo, ¿no? Pasa de, este es el bosquejo, la denotación, ¿no? De la celda como tal. Entonces dice níquel sub 0 a níquel más 2, ¿no? Acuérdense, ¿dónde ocurre esto? ¿En el ánodo o en el cátodo? Ánodo. Del ánodo. Correcto, ¿no? Primero iba el que se oxida, yo veo que pasa de 0 a más 2, se está oxidando, y esto ocurre en el ánodo. Aquí está la concentración, aquí no hay concentración porque es sólido, ¿no? Aquí sí, porque se encuentra en solución, está cargado, tal tiene iones, ¿no? En la disociación se forma. Entonces 10 a la menos 3. Ahora, doble slash, puente salino. ¿Quién era puente salino, se acuerda? Cloruro de potasio. Cloruro Correcto. de potasio, cloruro de Son sodio. cloruros, son sales, ¿no? Son sales, exactamente. Cloruro de potasio, cloruro de sodio, pero tienen que ser saturados. ¿Ya? Esta es la representación del puente salino. De ahí venía lo que ocurre en el cátodo, níquel más 2 a níquel sub 0. El níquel más 2, en este caso es la concentrada. C significa concentrado, D diluido, y está 1 molar. Concentrado con respecto al otro, ¿no? Respecto a la otra concentración, mucho más, mayor. Y pasa a níquel sub 0, proceso de reducción, ocurre en el cátodo. Entonces, el planteamiento, o sea, de las 2 semirreacciones que ocurren tanto en el ánodo como en el cátodo, sería de níquel sub 0, pasa a níquel más 2, y en el cátodo de níquel más 2 a níquel sub 0. Ojo, cuando ustedes hagan la denotación, se tiene que ver ese comportamiento que se reduce. No van a poner níquel sub 0, níquel más 2, porque si no ahí se estaría oxidando de vuelta. Tiene que verse el comportamiento que se reduce, níquel más 2 a níquel sub 0. Entonces, de esta forma tenemos lo que ocurre en el ánodo y el cátodo, pero como aquí nada más lo que quedaría, ¿no? Los 2 electrones se van, níquel concentrado a níquel más 2, ¿no? Porque el níquel también se va, sólido.
Ahora, como es ya reemplazando en la ecuación anterior, que era el potencial de las celdas igual al potencial de la celda, condiciones estándar, menos, aquí falta el 2, por favor, 0,0592 entre n, logaritmo en este caso. Logaritmo de Q además le podemos poner porque no sabemos si está en el equilibrio, me está pidiendo como tal, o sea, de un cociente, ¿no? En función de las concentraciones. Y en el caso hace un momento era diluido con respecto a la concentrado, que también es la representación de Q, puede ser, ¿no? Acuérdense que es un tiempo T, pero en este caso estaría referido a las concentraciones. Entonces aquí, ¿por qué 0, profesora? Porque estamos hablando pues del mismo, acuérdate que el potencial de la celda, condiciones estándar, hace un momento hemos hablado de, hay valores cuando estamos hablando de elementos que son diferentes, ¿no? Zinc, cobre, hierro, cromo, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, en este caso, como es el mismo compuesto, ¿no? Como tal, va a salir 0, ¿ya? Va a salir 0. Porque es el mismo compuesto que el valor que yo voy a tener aquí, le voy a tener que invertir al otro. Entonces, a la suma vertical va a salir 0. 0 menos 0,0592, aquí sería entre 2, porque solamente son 2 electrones transferidos, y de ahí la concentración del níquel diluido con respecto a la concentrada. ¿Cuánto es el níquel diluido? Concentración está aquí, 1 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es la concentración del níquel concentrado? Es 1 molar, y eso va aquí, 1 molar. A ver, si gustan con calculadora, pueden obtener ahí menos 0,0592 entre 2, todo eso multiplicado por logaritmo de 1 es por la menos 3 entre 1. Sale 0,0888, ¿no? Entonces, aquí el potencial sale 0,0888. Acuérdense que aquí es 2, 0,052. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Es espontánea o no? Chicos, ¿es espontánea o no? Sí, 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 es espontáneo. Sí es espontánea, ¿no? Correcto. Cuando el potencial de la celda sale valores positivos, entonces es una reacción de tipo espontáneo. Es una reacción. Bueno, esa es la información, ¿ya? Del día de hoy. No sé si hay alguna consulta más sobre esta parte de celdas galvánicas o voltaicas, porque falta verles las electrolíticas. ¿Consulta? ¿Ninguna? Ya, vamos a entrar al trabajo entonces. Esto lo voy a subir, ¿ya? A ver, un ratito. Ingeniera, Sí. disculpe, con respecto a los PPTs que me pidió que suba en un drive, ¿lo puedo realizar desde hoy día o en la siguiente sesión? La siguiente todavía. Ah, no, pero. Ah, no, ya, yo me voy a dar cuenta si se copian ya. Bueno, sí, ya compártanla ya de una vez. Porque Ya. tengo una sección que me falta. Bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes. O Pásenlo de si una no, vez. ingeniera, si no, no habría problema en subirlo el mismo día y podría juntarlo porque ya todos tenemos descargado las diapositivas. Claro, porque en realidad esa es una forma de poder compartir entre ustedes, ¿no? Que siempre, o sea, la idea es aprender, eso sí es correcto, pero también es compartir la información al final, ¿no? O sea, compartan la información entre ustedes. A ver, porque les sirve. A ver, 2021, estamos en el caso de ustedes, sí. Si gustan, compartan de una vez, pero ya quedan ustedes que no compartan positivos que me faltan. Por ejemplo, yo tengo una sección que he dejado el trabajo recién, porque solamente a ellos les veo una vez a la semana.
Hay que ¿Ya? esperar Entonces, si no, profesora. bueno, ya eso ya depende de ustedes. Sí, mejor hay que Ya, esperar. porque, sí, porque no voy a evaluarlos todavía ustedes. Aparte. Sí, podemos esperar, no, no habría inconveniente. Bien, vamos a... Ya, observan ahí un Excel chiquito. Sí, Ya, a ver, yo he estado tratando información que me mandaste, Carlos. Ya, a ver, nosotros teníamos los temas eran cloruros, ¿sí? Cloruros. sí. Vamos a poner cloruros. Y ahí le tocó, en el caso tuyo, tu equipo, Carlos, y le tocó a Arias, ¿sí? Sí, ¿Está correcto. Arias? ¿Arias está? Arias. Ya, listo. Acá están atentos ahí, por favor, Arias, ¿ya? A ti te va a tocar plomo, igual que a Carlos, plomo y mercurio. Ya después vamos a seguir, vamos a explicar cómo lo vamos a direccionar, ¿ya? Plomo y mercurio. Después, el grupo 2 era sulfuros. Furos. Sí, Y sí, le profesora. tocó a De la Cruz, el grupo de la Cruz, y a Juárez, ¿correcto? Sí, sí, profesora. Ya. Cadmio y antimonio. Un ratito, voy a admitir a sus compañeros, creo que están. Ya. En ese caso, vamos a tener en cuenta a cadmio y el antimonio, ¿ya? Al tercer grupo, que era sulfuros e hidróxidos, le tocó a Jennifer Parián, el grupo de Parián. Este le tocó, eran hidróxidos. Sulfuros, Y alumno Mayorga también. hidróxidos, ¿no? Sí. Ya. A ellos les tocó, de ahí cromo, níquel y manganeso. ¿Ya? Y el último grupo, que era fosfatos, era bario, calcio, ¿sí? A ver, ahí está el grupo de ahí. Sí, Chávez. profesora. Profesora. Sí, profesora. No, era Linares, ¿no? Linares, Sí, Neira y Linares. Citona y Quispe Pariona. Ajá. Ya. No, era fosfatos en el caso de ustedes, ¿no? Fosfatos le tocó, pero era para determinar bario también, ¿no? Ajá. Sí, magnesio, Bario, calcio y calcio. magnesio. Claro, ya. Pero en este caso, el bario, el calcio y el magnesio, si bien están, si yo lo quisiera relacionar al tema de investigación ahora, estaría dedicado a la parte de dureza y no hay mucho que explotar, o sea, no está considerado como un contaminante, por así decirlo. ¿Ya? Entonces yo he creído conveniente ahí poder ayudar con arsénico y con cobre, ¿ya? Que no exactamente pues es el trabajo que les dejé de esos metales al inicio, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien falta? ¿Hay algún grupo? Sí, profesora, el grupo, bueno, el grupo donde estoy, ¿no? Guamán Ibarra, donde está Chávez también, Ya, Vila. ya. Vamos entonces a indicar acá un ratito. Voy a insertar. Y ese grupo es de fosfatos. Ya, aquí. Entonces, en cloruros, ¿cuántos equipos tendríamos? Lo que eran inicialmente eran dos, ¿no? En sulfuros también eran dos. Aquí en sulfuros e hidróxidos es uno. Que aquí también es uno, ¿no? Así sería. Ya, entonces faltaría un equipo, falta un equipo, ¿no? En el caso de Sí. iones de metales alcalinos, que es Chávez, ¿está el equipo de Chávez? Miss, le había mandado un mensaje diciendo que el grupo de Chávez iba a trabajar con fosfatos, porque me comentó que no encontraban información Y, respecto a... ya, entonces eso ya no sería ya, entonces sería acá. Así. ¿Claro? ¿Así sería?
No, no me carga la peste. Sí, sí. Y ingeniera, también con respecto al grupo de sulfuros e hidróxidos, el alumno Mayorga también trabajaba ahí, pero independientemente. Ya, entonces aquí sería, Mayor no está, no sé qué comunicó conmigo, Carlos, ¿ah? ¿Ya? ¿Te acuerdas que comentó que se iba a comunicar? Sí, No, me ya, escribió diciendo que estaba intentando comunicarse con usted. no. Pregúntale de vuelta, ¿ya? Si se pudo comunicar conmigo. Que Ya, mande ingeniero, mi correo personal, que mande mi correo personal. Ya, a ver, está no bien. quiero achicarlo ya. Entonces aquí en el caso de Mayorga sería, me dices que es, El sin sulfuros e hidróxidos. sería 2. Ya, así quedaría. Ya. A ver, entonces, ¿cómo se va a direccionar el trabajo? El trabajo puede sufrir cambios con respecto al nombre, si es una tentativa que le he puesto sí. Alternativas de tratamiento mediante fitorremediación de, en ese caso, de plomo, podría ser en el caso de aquí, del primer grupo, de plomo y mercurio en aguas residuales industriales. Profesora, solamente encuentro plomo. Ah, ya, bien, plomo nada más. ¿Ya? Uno de los metales o dos, dependiendo de ustedes. Aguas residuales industriales, no domésticas. Aguas residuales industriales, ¿ya? De preferencia, consideren, consideren un rubro cuando se fijan. Traten de fijarse un rubro. O sea, por ejemplo, puede ser el textil, puede ser de proceso de papelera, puede ser de mineras, ¿no? Procesos de aguas provenientes de aguas residuales, pero es fitorremediación, ¿ya? Fitorremediación. En el caso de los jóvenes que hicieron sulfuros, con cadmio y antimonio. Profesora, solamente encuentro cadmio. Ah, ya, entonces cadmio. No, antimonio lo dejamos. O sea, ahí le estoy dando alternativas. En el caso de sulfuros e hidróxidos, cromo, níquel, manganeso. O sea, uno es suficiente, ¿ya? Si encuentran dos, bueno, mejor todavía. Pero fíjense en ese caso, uno, ¿ya? Y que sean de preferencia en un solo sector. El caso del grupo siguiente es arsénico, ¿no? Y cobre, ¿ya? Igual. Creo que cobre va a ser, van a encontrar más información con respecto a este tema. Captura en pantalla, por favor, ahí. Carlos, captura, por favor. Ya está, ingeniero. Ya, listo. Pasamos a lo siguiente, ¿ya? Voy a tomar foto. Ya. A ver, entonces pasamos a la siguiente información. Ya. ¿Se observa un Word? Sí, Sí, profesor. Ya, ahí, mucho creo. Ahí. Ya, trabajo de investigación en el curso de Química Analítica Cualitativa 2022. Bueno, es el primer ciclo de ustedes, pero 2022. La presentación del trabajo lo he desdoblado en dos avances previos. Antes de la entrega y de la exposición hay dos avances, ¿ya? Para revisar los trabajos, para ver cómo están generando la información, si hubiera alguna duda, ¿ya? De esa manera. Entonces, el primer avance es el 5 de noviembre. El segundo avance el 12, son los días jueves. La entrega final por el SAM-Web es, si bien yo puedo colocar un día antes para que no tengamos esa problemática de estar descargando y todo lo demás, yo lo voy a colocar el 4 para poder subir el primer avance, el segundo avance. Solamente sube uno por equipo, ¿ya? Un solo integrante por equipo. Los avances, ¿ya, chicos? Entonces, el 4 de noviembre yo voy a programar en la plataforma de ustedes para que lo puedan subir. Igual acá sería el 11. Y la entrega final es el 18. ¿No? Las subidas, o sea, la entrega de los trabajos son en PDF. Los avances son en PDF, por favor. PDF.
Y este trabajo se va a exponer el 19. Previamente se va a entregar la información el día 18 en PDF y las diapositivas. El 19 exponemos. ¿Ya? Hay 2 avances previos para poder ver los inconvenientes que hubieran, las consultas que hubieran con respecto al enfoque del trabajo. La estructura del trabajo, la estructura, aquí, ya, carátula, me falta todavía seguir más abajo, carátula, índice, introducción, las introducciones son citadas, la realidad problemática, los objetivos, el marco teórico. Este es un formato tentativo, ¿no? Puede girar un poco dependiendo de lo que es el sector que has encontrado, pero sí es lo esencial que tiene que tener, ¿ya? Aguas residuales industriales, ¿no? Definan qué son aguas residuales industriales, en este caso, de qué sector están tratando ustedes. La caracterización involucra saber identificar qué tipos de parámetros, ¿no? Son recomendables, pues, hacer las mediciones en estos tipos de aguas residuales. Por ejemplo, nosotros en destilería, si bien lo mínimo trabajamos DBO, DQO, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas y pH, también para nosotros es importante lo que es, por ejemplo, cobre, cadmio, con respecto, porque los colorantes tienen en su estructura metales pesados, ¿no? Entonces tenemos que también hacer una caracterización de las aguas, ¿ya? Entonces, la fitorremediación, ¿no? Es un tipo de tratamiento incorporado. ¿Qué características tiene la fitorremediación? ¿De qué metales pesados estamos hablando en nuestro trabajo? Si es plomo, cadmio, dependiendo qué les toca a ustedes, ¿no? A cada uno de los tipos. Y la metodología, ¿ya? La metodología he considerado ahí 10 artículos. Ojo, 6 tienen que ser publicados en inglés, o sea, mi fuente van a ser extraídos de artículos publicados en inglés y 4, en este caso, publicados en español, ¿no? Ustedes saben, pues, que ahora en Google nos permite, ¿no? Poder convertir de inglés a español, ¿no? En formatos de PDF. Sí, ¿no? Sí, sí hay herramientas Sí, para poder hacerlo. sí hay herramientas, sí hay herramientas, ya fácilmente. Uno pone así, convertir PDF de inglés a español, ¿no? Y tu formato tiene que estar guardado, claro, en tu computadora, ¿no? Subes el PDF y te convierte. Claro que no, a veces no PDFs muy extensos no te permite, pero como son artículos, son PDFs, son bibliografía corta. ¿Ya? E incluso capaz encuentras un libro que puede estar en inglés, lo cortas previamente. También en Google hay un montón de herramientas que te cortan el PDF, ¿no? En varias partes y puedes ir traduciendo la página, ¿ya? En realidad, con respecto a su biblioteca, creo que también tiene para poder buscar revistas, ¿no? De revistas, en este caso, que son indexadas, ¿ya? También puede ser una fuente de poder buscar. Cuando busca, pues, en inglés, ¿no? Convierte el español a inglés y de ahí anda el buscador. Utiliza Google académico, no utilices el Google común y corriente, sino el Google académico que te va a permitir que te arroje mayor información un poco más específica, ¿no? Después, ya, acá me faltó. Las referencias, en este caso los artículos no pueden ser muy antiguos. Entonces, en todas las universidades ya nos están pidiendo mínimo del 2015, incluso son los 3 años últimos, ¿no? ¿Ya? Pero para nosotros vamos a pedir, en este caso, del 2015 para adelante. ¿Sí? Se observa ahí, 2015 para adelante. El tema es fitorremediación, ¿no? No puede ser otro tipo de remediación, No, solo tiene que no. ¿Ya? Entonces ahí básicamente ahorita la preocupación es buscar, vayan buscando, vayan formando sus archivos, buscar información, ¿no? Y de ahí leer, ver qué es lo que puedo extraer de cada parte, ¿ya? Y ir armando. En este caso, ya, esto puede mejorarse, dependiendo básicamente de la información que ustedes tengan, porque yo tenía pensado en lo siguiente, ¿no? Si bien nosotros podemos tener 10 artículos, que son 10 fuentes para poder armar nuestro trabajo,
De ahí ya poder hacer una comparativa, ¿no? Con respecto a los tipos, si bien en la fitorremediación utilizaron, pero cómo fue bajando estas concentraciones, ¿no? De este metal. Eso, por ejemplo, ellos lo dan cuando cuando encuentran los resultados, ¿no? Y en parte cuando hacen el abstract. Cuando hacen el abstract, ¿no? Ahí cuando uno lee, tiene previamente la información, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la metodología, las conclusiones y la bibliografía. Ustedes me decían que trabajaban con APA, ¿no? Sí, con APA estamos Sí, trabajando. profesor. Ya, con APA. Entonces lo voy a apuntar ahí para que tengan. Listo. Entonces, Profesora, sí. al elegir esos 10 artículos, solo nos vamos a basar de esos 10, ¿verdad? La- Ah, ya, lo que son en la metodología, ¿no? claro. En la metodología. Pero lo que son definiciones previas como fitorremediación, metales pesados, podemos coger información previa de otros artículos, ¿no? O de libros, ajá, En lo que no, es el igual. marco teórico, ¿verdad? ¿Perdón? O sea, en lo que acaba de decir eso, en lo que es marco teórico, ahí, ¿no? Claro, claro, claro. En el marco teórico, lo que son aguas residuales industriales, en este caso definen que son una agua residual industrial y de ahí pueden entrando un poco más al detalle, redacten lo que es de su sector, ¿no? Porque hemos dicho que van a buscar diferentes sectores dependiendo básicamente de qué tanta información encuentren, ¿no? Capaz yo encuentro plomo en lo que es en minerías, capaz yo encuentro cromo en lo que son textiles, entonces tengo que hablar un poco de esas aguas residuales. Si bien defino las aguas residuales industriales, defino, también hablaré un poco de las aguas residuales industriales provenientes, ¿no? Del sector, en este caso, minero o textil. Después la caracterización de aguas residuales industriales, ¿no? De ese sector, en este caso, vamos a ponerlo así, suspensivo, porque son de ese sector. Aquí le he dejado 3.12 porque yo creo que capaz hay algo que adicionar. No, eso va a girar mucho de la información que ustedes tengan. Por eso le he puesto sí. 3.12, ya podemos aumentar algo más específico. Y de ahí sería ya fitorremediación, metales pesados. En este caso lo haría como en líneas generales que es un metal pesado y ya entran a tallar lo que le ha tocado a ustedes como equipo, ¿no? Plomo, cadmio, arsénico. En la realidad problemática, sí. Los artículos tienen que ser sacados que sean abiertos, ¿no? Porque si son cerrados, no lo podría sacar, o sea, por SDH, por ejemplo. Me avisas, ¿ya? Y el día lunes, yo el día lunes voy a dejar también un espacio. Ya, si bien voy a dejar 10 minutos, pero solamente 10 minutos brevemente, capaz hay algo que no pueden descargar, ¿ya? Entonces, ver la manera como podemos hacer, ¿ya? Profesora, a lo que se refiere mi compañera. Profesora, con respecto a eso, creo que la pregunta iba porque si estaba permitido abrir artículos que tenían un cierto candado, o sea, que eran de pago, o sea, sí hay métodos, pero la cuestión es que si nosotros podríamos usar esos artículos o solo los que están de libre acceso nomás. Creo que eso iba la pregunta. No, claro, si hay métodos, lo conocen muy bien, lo descargan nada más y solamente lo citan cumpliendo la normativa APA. Tiene nada que ver. Ya. Ok, profesor. El profesor de metodología e investigación científica nos dijo que no deberíamos hacer eso. ¿Ah, sí? Bueno, no. ¿Y por qué les decía que no podían hacer eso? ¿Porque era que copia? Pero si... No, es que ingeniera nos dijo también en parte porque el trabajo que estamos teniendo como trabajo final en metodología es publicar o tentar a publicar y si nosotros sacamos... no, claro, en este caso no es publicar, pues. No. Claro, es otro enfoque. Ustedes tienen un artículo de revisión, muy probable con ellos. Sí, exactamente. Ya, eso es muy diferente. Un artículo de revisión es muy diferente. Un artículo de revisión, yo lo que tengo que hacer es, muy probable, pero el docente quiere publicarlo. Mi objetivo no es eso, no es publicarlo.
Mi objetivo es básicamente que ustedes aprendan. O sea, que ya no se les quiera aprovechar otra cosa, bueno. Yo no. Ay, ya, profesora. ¿Ya? Entonces, aquí sí vamos a tener que cumplir la normativa APA, lo que ustedes van a investigar, van a citar correctamente, van a poner comillas, van a poner la fuente y todo lo demás. La información se les está pidiendo 2015 para adelante porque nos tenemos que acostumbrar así, lastimosamente, capaz antes no era así, ¿no? Ustedes saben que anteriormente, pues, y todavía sigue siendo el Perú un poquito retrasados en la parte de investigación. En mi época, por ejemplo, en la universidad, siendo una universidad nacional, no nos estimulaban para la investigación mucho, ¿no? Cuando ya estuve ya en el campo, ya ahí más o menos, ¿no? Ya básicamente, ¿no? Nosotros nos decían, ingeniero sale, ingeniero es campo, ¿no? Pero no es así, pues, ¿no? Lastimosamente a veces tú te metes a trabajar, yo les digo por experiencia, ¿no? Te metes a trabajar, te va tan bien que comienzas a trabajar, trabajas, y tú piensas que capaz siempre vas a estar trabajando de esa manera, ¿no? Y no vas a necesitar capaz alguna información adicional, no sé, tener un doctorado, ese tipo, no. Entonces, ¿por qué? A veces, lastimosamente, pues no nos transmiten eso, no tenemos conocimiento, ¿no? De esa manera. Entonces, acá lo importante ya es formar nuevas generaciones en el sentido de que estimular a todos que investiguen, ¿no? Claro, lo ideal es que publiquen, pero en este caso yo como curso no estoy buscando publicar, o sea, yo estoy buscando, ahorita mi objetivo es que ustedes conozcan, ¿ya? Capaz más adelante en otro curso ya lo podríamos hacer, ¿no? Porque en el caso del curso de química, nosotros muchos nos tenemos que llevar al tipo de investigaciones cuantitativas, ¿no? O sea, analizar, determinar, hacer análisis, tomar muestra, y sabemos que ante esta coyuntura, pues no lo podemos hacer, ¿no? Yo sé que capaz algunos de ustedes dirían, pero profesora, ¿puedo tomar muestra de acá, de allá, de allá? No, pero eso es exponernos, entonces no, yo no busco eso, ya más adelante. Hay cursos que sí se pueden acoplar buscando revisión bibliográfica, básicamente, y generar una publicación, eso sí es cierto. Hay cursos que pueden explotarse de esa manera, ¿no? Generar a partir de información que yo pueda encontrar, poder generar un artículo de esa manera. La tentativa se llama un artículo de revisión. Me supongo que eso capaz el docente lo está llevando a ese lado, pero en mi curso no lo estoy llevando a esa forma. ¿Alguna consulta más? Ingeniera, cuando dijo de un solo rubro, si yo hablo, por ejemplo, de aguas residuales industriales de la industria textil, y ahí el cadmio, analizo del cadmio en textil, y quiero hablar también del antimonio, ¿el antimonio también necesariamente tiene que ser textil o puedo decir del...? No, sería de otro rubro, ¿no? Ah, O sea, ya. antimonio, todo otro rubro, cadmio, otro rubro. Ya, ok. Entonces aquí ya, por ejemplo, en el marco teórico desdoblaríamos, ¿no? Aguas residuales industriales, por ejemplo, de industria textil y del otro sector. Y comenzamos a categorizar. Gracias, Miss. Ya, listo. ¿Alguna consulta más? Profesora, de todos los metales que está en nuestro grupo, o puede ser uno en específico. Lo que di hace un momento en la tablita en Excel, Sí. de eso nos llama. Ya si yo el día lunes capaz le voy a preguntar, ¿y cómo les fue? ¿No? Y entonces ahí capaz me dirán, profesora, no encuentro esto, o he encontrado más de esto, ya. Puede ser que capaz no encontraron, pero tratemos de que no se repita, o sea, me refiero a eso, ¿no? Si bien hay dos equipos en cada tema, ¿no? A dos equipos le toca plomo, a dos equipos CAT de esa manera, también tampoco no es que todos pues tengan la misma información, ¿no? Eso capaz vamos a tener que ir, cuando yo voy a ir revisando, ir mejorando, capaz el enfoque. En algunos le incorporaré alguna cosa adicional que pueda cambiar el nombre, sí, puede cambiar, porque si yo adiciono algo, ¿no? Voy a tener que cambiar capaz el nombre también, ¿no? El título de trabajo. Ingeniera, Sí. ¿el proyecto de investigación es con un enfoque en la realidad peruana necesariamente o también se puede agarrar, por ejemplo,
qué sé yo, en otros países. Ya. Si ya lo jalamos en el caso de otros países, me va a aprovechar. O sea, si bien tú vas a capaz tener información peruana e información internacional, me va a aprovechar a mí poder cambiar un poco el título. En sentido, capaz de hablar de una comparación o una comparativa, ¿no? Con respecto a lo que son la tipo de especies de plantas, porque son tipos de especies de plantas diferentes que es muy probable se utilicen. Claro, sí, Ujú. comprendo. Las condiciones climatológicas también son diferentes. Entonces, ahí hay varios factores. Interesante, se puede hacer también, ¿ah? Es viable. Porque capaz acá en Perú no hay mucha pues información que capaz ojo que yo no estoy pidiendo tesis, ¿ah? No, Claro, entonces ahí van a tener que más son internacionales. Ujú. ok, gracias, ingeniero. Bien, chicos. Entonces ya cualquier consulta el día lunes, ¿ya? Siempre ahí tener su archivo a la mano, ¿ya? Cualquier cosa para poder, capaz descargarlo y me lo envíen. Cualquier consulta que tengamos el día lunes, ya lo hacemos. Bien, Ingeniera, sí. con respecto a la tarea que me comentó sobre los ejercicios, los 9 ejercicios de la anterior diapositiva, todavía no están habilitados en el Zoom web. Ya, lo voy a habilitar. ¿Cómo van? ¿Ya está listo? Sí, Ya, entonces está para subirlo. Ya, hoy día lo voy a dejar para que no sea sorpresivo. Ahorita estoy apuntando ya un ratito, a ver, que tengo pendiente. Ustedes habilitar la tarea de los problemas. Ya, lo vamos a dejar hasta mañana, ¿ya? Ya. Ahora, tengo pendiente la subida de estas diapositivas y ¿han tomado captura de la información? Si no, lo De pongo en este web, foro. En foro lo pongo, ¿ya? Para ya, que sí, tengan la mejor. información. Ya. Gracias. En foro lo voy a colocar el Word, ¿ya? El foro y la clase de hoy lo voy a subir. Ya. Después tenemos algo más pendiente para que puedan entregar. No, eso sería todo. profesora, Sí. usted dijo que iba a enviar las tablas de las KPS y no llegó a enviar. Ya. Sí lo tengo, pero a ver. Los KPS los tengo. Sí, porque me acuerdo que le tomé foto. Ya, ahora le envío a Carlos. Carlos, hazme recordar, por favor, si no te envío hasta las 10:30, me mandas un WhatsApp, pues. Ya, ingeniera. Listo. Gracias. Ingeniera, no se olvide la lista. Asistente, ya. Ahorita vamos a llamar asistencia. Ustedes no le inhabilitan, ¿no? Si tienen inasistencia. ¿Ustedes sufren inhabilitación si no se llama asistencia? Sí. ¿También? 30%. 30%. Sí. Inhabilitaría el examen Prohíben final. el examen. Ajá. Le inhabilitan el examen. Ya. Bueno, no puedo proyectar, pero voy a llamar, ¿ya? Álvarez. Uy, ya está. Presente, Miss. Ya, gracias. Arias. Arias. Gracias. Arrasco. Presente, Miss. Gracias. Bobadilla. Bobadilla. Parece que el alumno Bobadilla parece que todavía no encuentra internet, puesto que estaba con el módem de la universidad. Ya, gracias. Gracias, Carlos. Buleje. Buenos días, ingeniera, presente. Gracias. Camasca. Presente, ingeniera. Cagalaya. Cagalaya. Presente, Miss. Gracias. Castro. Castro. Presente, profesora. Gracias. Coyatupa. Presente, profesora. Chávez. Presente, profesora. Gracias. Cóndor. Cóndor. Presente, profesora. Gracias. De la Cruz.
Presente, ingeniera. Gracias. Guamán, perdón, Guamán. Presente, profesora. Gracias. Juárez. Presente, ingeniera. Gracias. León. Presente, ingeniera. Gracias. Linares. Profesora. Gracias. Márquez. Presente, profesora. Gracias. Martos. Martos. Presente, profesora. Presente, Miss. Ya, gracias. Mayorga. Mayorga. Ah, es el jovencito, creo. Miranda. Presente, profesora. Gracias. Neida. Presente, profesora. Gracias. Pardo. Presente, profesora. Gracias. Parián. Presente, profesora. Quispe de la Cruz. Presente, profesora. Gracias. Quispe Pariona. Presente, profesora. Rodríguez Domínguez. Presente, profesora. Gracias. Rosales. Presente, profesora. Gracias. Sayas. Presente, profesora. Gracias. Icona. Icona. Vila. Presente, profesora. Ticona. Ticona, Ya. presente, profesora. Ya, listo. Vila. Presente, profesora. Gracias. Entonces solamente faltaría Wilber. Bien. Ya registré su asistencia, chicos. Entonces aquí nos quedamos. Nos encontramos el día lunes. Cuídense, chicos. Ingeniera, disculpe, va a subir los PPTs, ¿verdad? De lo que hemos visto el día de hoy. Ajá, sí, gracias. Sí. Lo voy a estar subiendo ahorita.